Nos encontramos con el licenciado Ángel Francisco Terrazas Moreno, presidente de la Unión de Asociaciones de Charros de Baja California. Muy buenas tardes, señor. No, gracias por la invitación. ¿Dónde es originario? ¿Cuándo nace y a qué edad llega a Tijuana? O si es de aquí, originario de Tijuana. Es un buen dato y le voy a contestar rápido. Soy nacido en Culiacán, Sinaloa, en el año 1963, hasta la edad de 3 años. Después de ahí, de 3 a 15 años, fui criado en Guadalajara, que posiblemente ahí es donde tengo mi primer contacto con esta actividad, con este deporte. Soy estudiado en Monterrey y radicado aquí en Tijuana desde el 1987, a la fecha 31 años perteneciendo a esta hermosa ciudad. ¿Qué le parece si me platica de dónde nace su pasión por la charrería? Bueno, pues seguramente como mucha gente, yo no tengo familia charra propiamente, no tengo familiares charros de manera directa. Sin embargo, por el lado de la familia, allá en Guadalajara existían muchos conocidos en esta actividad y bueno, pues el gusto por los caballos, siempre tuvimos ranchos, siempre tuvimos una granja, entonces siempre tuve la oportunidad de montar a caballo, cosa que de alguna manera se me facilitó, y ya cuando inicio en el tema de la charrería es aquí en Tijuana. Yo llego aquí como abogado ya titulado a esta ciudad, y un amigo que estaba en el mismo despacho donde me invitaron a trabajar, él era y practicaba la charrería. Entonces empezamos a platicar, tenía 23 años en ese entonces, y esa es la manera como me involucro en ese entonces en el conocimiento de este hermoso deporte. Es de generación en generación la charrería, ¿verdad? Fuera lo ideal, y es más o menos lo que sucede, y posiblemente en todas las actividades. La charrería particularmente es muy tradicional, es mucho de las familias, es mucho de pasarse de generación en generación. Y bueno, y aquí en Baja California tenemos muchos ejemplos de familias que tienen 50, 60, 70 años charreando ininterrumpidamente generación tras generación. Presidente Ángel Francisco Terrazas es presidente de la Unión de Asociación de Charros de Baja California. ¿Cuándo toma las riendas de esta asociación? El año pasado, en marzo del año pasado, nuestro mandato dura 4 años como consejo directivo. Formamos un consejo de acuerdo a los estatutos de la federación y nuestro reglamento, conformado por diferentes secretarías, secretario, tesorero y desde luego diferentes directores de áreas que manejan las diferentes actividades que generamos. Dura 4 años, tiene que ver mucho con el periodo de la CODEME, el ciclo olímpico. Nosotros somos integrantes como federación, parte de la CODEME, y entonces las presidencias de las uniones de charros duran 4 años, como dura también la presidencia nacional y como dura también los mandatos a nivel nacional, ¿verdad? Muy excelente. ¿Qué le parece si me platica de la charrería? ¿Cómo nace la charrería en Baja California? ¿Cuándo nace la charrería en Baja California? Excelente pregunta. Es un dato muy interesante que para buena suerte tenemos documentado las fechas muy precisas de ello. Le doy un dato. En los años 1920, 20 y tantos, se juntan aquí en Tijuana un grupo de gentes comandadas por don Antonio Escobedo, con la intención de practicar el deporte que normalmente practicaban en interior de la República, recordando que Tijuana, como ahora, antes con mayor razón, era gente migrada que llegaba de otros estados de la República aquí a Tijuana. El amor de ellos no se extinguió por la charrería, y gracias a ellos, en aquellos años, en los 20, finales de los 20, se juntan con el ánimo de empezar a montar como aficionados, así se llaman, aficionados de charros de Tijuana. Y ya precisamente en octubre de 1938, don Antonio Escobedo y 50 gentes de mucho renombre de aquella época, en 1938 forman la primera asociación de charros, que es Asociación de Charros de Tijuana. Disculpe, ¿es el pionero el señor? Él es el pionero, el patriarca de nuestra charrería en el estado, y de hecho en el Salón de la Fama está reconocido como tal. Y está exaltado en ese sentido. ¿Cuentan con algún documento que los avale de esa época? Sí, tenemos el acta constitutiva ahí exhibiéndose en el Salón de la Fama, que el día que vayan por ahí, que los invito en verdad a que se den una vuelta, van a ver ahí un espacio que nos designaron, y ahí está esa primera acta constitutiva, y dense el tiempo de leer los nombres de quienes la forman o quién la formaron, y es un documento muy muy interesante e histórico para nuestro deporte. Muy bien. Platíqueme, ¿cuántas agrupaciones de charros hay en todo el estado? Bueno, actualmente somos 25 asociaciones de charros, estamos divididas en Mexicali, hay 8 asociaciones de charros,
hay 10 asociaciones de charros en Tijuana, hay 2 en Tecate que pertenecen a la misma zona, hay 2 en Rosarito y hay 2 en Ensenada, ¿no? Con eso formamos 25 asociaciones de charros, hay 12 en Tijuana, me faltó comentarle, 12 en Tijuana. ¿En total? 25. Dios mío, ¿eh? Excelente. ¿Cuándo se declara deporte nacional? El deporte nacional, en el mandato del general Abelardo L. Rodríguez, en el 1934, si no mal recuerdo, él primeramente decreta el 14 de septiembre como Día del Charro y posteriormente declara a la charrería como deporte, el único deporte nacional por excelencia. Entonces, desde entonces tenemos ese reconocimiento a nivel federal y como decreto que expidió en ese entonces el general Abelardo L. Rodríguez, siendo presidente de México. ¿Y cuándo se declara Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Fíjate que es un dato sumamente interesante y muy nuevo, pero también muy importante para nosotros. En diciembre del 2016, después de un trabajo de más de 5 años por parte de gente muy interesada y muy enterada del deporte, se dio la tarea de presentar que nuestro deporte es, pues más que un deporte, en realidad nuestro deporte es una tradición, y la UNESCO en diciembre del 2016 la reconoce como tradición ecuestre de México y la declara Patrimonio Intangible de la Humanidad. Y bueno, es algo que poco a poco ha ido permeando en los gobiernos, por un lado federal y los gobiernos estatales. Actualmente hay 18 estados que ya declararon a la charrería Patrimonio Intangible Cultural del Estado, y Baja California logramos que ahora el pasado 13 de septiembre el Congreso del Estado por unanimidad reconociera a la charrería también como patrimonio intangible. Entonces ahí vamos, estamos esperando el decreto que próximamente, posiblemente ahora en el mes de noviembre, el señor gobernador nos pueda emitir el decreto correspondiente para que con ello pues salvaguardar junto con las autoridades nuestro deporte y nuestra tradición. Oiga, señor Terrazas, ¿cuándo se celebra el Día del Charro oficialmente? El día 14 de septiembre, llueve o truene o relampaguee, el día 14 de septiembre nos juntamos los charros en todo México y Estados Unidos para efecto de poder celebrar el nombramiento oficial del Día del Charro, el 14 de septiembre. ¿Qué me puede platicar en cuanto a escaramuzas? En total, ¿cuántas son? ¿Cuántas asociaciones dependen? Que nos pueda mencionar algunos. Con mucho gusto. Bueno, las escaramuzas sin lugar a dudas es parte muy importante de nuestro deporte, de nuestra tradición. Nos ayuda mucho en el deporte porque conforma la parte familiar, que nuestro deporte es muy familiar. Y hay 10 escaramuzas actualmente, hay 2 escaramuzas de niñas que están muy activas, hay 2 en Mexicali y 8 entre Ensenada y Tijuana escaramuzas, más 2 niñas escaramuzas en Tijuana, más una escaramuza infantil en Mexicali. Mis respetos. En cuanto a actividades, ¿qué me puede platicar? Actividades que realizan. Bueno, nosotros tenemos, de acuerdo a estatutos y en organización del Estado, participamos en campeonatos estatales, campeonatos municipales, campeonatos nacionales. Actualmente el campeonato nacional se está llevando en Zacatecas. Tenemos fechas muy específicas para celebrar nuestros eventos y tenemos circuitos estatales de charrería, como es la Copa Baja California, donde en esta vez participamos en 2 categorías, que es más o menos lo que se está haciendo a nivel nacional. Se están reconociendo equipos de mayor poder o profesionales, que es en el caso a nivel nacional. Y aquí lo que hicimos, dividimos la Copa Baja California en 2 categorías, entregando los mismos premios a las 2 categorías y darle la misma oportunidad, desde luego, a todos los equipos y charros de obtener sus merecidos reconocimientos. En cuanto a campeonatos nacionales, trofeos, que se han traído algún trofeo, Sí, hemos tenido grandes representantes en la historia de la charrería. Si nos vamos un poquito hacia atrás, regionales de Tijuana, es la asociación que en 2 ocasiones, por allá en los años 1968, 70, por allá, fue 2 veces subcampeona nacional. En esos mismos equipos de aquellas épocas nos trajimos como 8 o 10 campeonatos nacionales individuales.
En recientes épocas tenemos algunos 12 campeones nacionales en diferentes campeonatos nacionales, en diferentes suertes. Tenemos en el 91 posiblemente el mayor triunfo deportivo que hemos tenido, un campeón nacional de charro completo a cargo de Roberto Martín del Campo. Y el año pasado, 2017, en verdad un triunfo muy interesante donde nuestro equipo fuimos subcampeones nacionales a nivel olímpico, superando ahí en Guadalajara. Solamente nos ganó Jalisco y superamos equipos o estados como Hidalgo, Zacatecas, Estado de México, Aguascalientes, que tienen una enorme tradición, y nos trajimos un subcampeonato que en verdad también es muy digno de reconocerse.